Hola, ¿cómo están? Qué gusto de estar otra vez aquí con ustedes. Para los que no me conocen, pues bueno, soy el hermano Juan y hoy quiero que escudriñemos las escrituras en el libro de Mateo, capítulo 9, del versículo del 18 en adelante. Jesús nos enseña tres eventos que él vivió extraordinarios, extraordinarios. Entonces, vayamos a las escrituras para ver qué es lo que Dios nos quiere enseñar a través de esto, ¿no? Y resulta que Jesús estaba en el desierto enseñándole al pueblo acerca del ayuno y les estaba explicando acerca del ayuno, y dice que mientras él les decía estas cosas, mientras Jesús explicaba acerca del ayuno, vino un hombre principal del pueblo llamado Jairo, y se postró ante él. Esto es lo extraordinario, o sea, que Jesús estaba predicando y este hombre se mete a interrumpir la plática, a interrumpir la enseñanza, y él se postró ante Jesús. Y fíjense cómo le dijo, viene y le dijo: mi hija acaba de morir, pero ven y pon tu mano sobre ella y vivirá. O sea, este hombre no le dijo: Señor, tengo un problema, o sea, ¿podrías ayudarme? Jairo, este hombre principal, no sabemos si era un tribuno romano, no sabemos qué puesto dentro de la sociedad tenía, pero dice la escritura que era un hombre principal, era un hombre importante. Pero imagínense la situación de Jairo, imagínense cómo llegó, de dónde venía. O sea, él venía angustiado, preocupado, triste, no sé, o sea, venía dolido en su corazón porque su hija acababa de morir. Pero él había escuchado de Jesús, él había escuchado de este hombre Jesús, que había hecho milagros de sanidad, había sanado mudos, había sanado ciegos, había sanado paralíticos. Y él vio a Jesús como su oportunidad para poder ser auxiliado en esta situación que él estaba viviendo. Él ya había escuchado de la fama de Jesús. Y entonces él va al encuentro de Jesús. Y él no le preguntó si podía hacerlo. Él solo le dijo: mi hija acaba de morir. Ven y pon tu mano sobre ella y va a vivir. Pues él estaba seguro. Y les voy a decir una cosa, hasta este momento Jesús no había resucitado a ningún muerto, a ninguno. Había hecho sanidades, pero no había resucitado a ningún muerto. Entonces, pero él estaba seguro. Y Jesús no lo juzgó, no lo criticó, no le dijo: ¿por qué me interrumpes? Espérame, ve con los discípulos para que hagas una cita y vayamos. Dios es un Dios de misericordia, Dios es un Dios de amor. Y siempre Dios va a estar dispuesto a auxiliarte en tu necesidad. Jesús lo vio, dice, y se levantó y fue con él. Y sus discípulos y toda la demás gente, pues lo siguió. Y iban en camino a la casa de Jairo, pero ¿qué creen? En el camino vino una mujer que también tenía una necesidad. También venía angustiada, preocupada, dolida, sufrida, desgastada física y emocionalmente. Dice la escritura que esta mujer había gastado su dinero, toda su fortuna en médicos, en gente que la ayudara, pero nada había logrado. Era una mujer que dice que la escritura que hacía ya 12 años que padecía de flujo de sangre. 12 años. Y ya había visto muchos médicos. Yo no sé si vio curanderos, si vio brujos, si vio hechiceros. Yo no sé. Pero ella oyó de Jesús. Ella también oyó de la fama de Jesús. Y yo no sé de dónde era ella, pero ella vino al encuentro de Dios. Vino al encuentro de Jesús. No fue Jesús a verla, sino ella vino al encuentro, vino a encontrarse con Jesús, con el Rey de Reyes.
Pero a diferencia de Jairo, ella vino por detrás. Porque ella decía, si tan solo tocara su manto, seré salva. Ella también había escuchado de lo que Jesús había hecho, sanidades, prodigios, había restaurado huesos, y ella vio en Jesús una oportunidad para ser sanada. Y ella vino al encuentro de Jesús. Pero ella vino por detrás y tocó su manto, y ¿qué creen? Fue sanada. Dice que tocó su manto de Jesús por detrás. Pero Jesús, cuando ella tocó el manto, dice que ella sintió que había sido sanada de su azote. Y cuando Jesús volteó y la ve, Jesús se le quedó viendo y le dijo, ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Y la mujer fue salva y fue curada desde aquella hora. Mi amado, Jairo fue a buscar a Jesús porque él sabía, había escuchado de lo que Jesús estaba haciendo. Dice la Escritura en Hebreos 11:1, que es pues la fe, la certeza de lo que se espera. Otra Escritura dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, mis amados, ellos tuvieron fe por el oír lo que se decía de Jesús. Ellos oyeron testimonios y su fe se acrecentó y se volvió fuerte. Y cuando tuvieron esa necesidad, ellos dijeron, pues es mi solución. Yo voy a buscar a este hombre. Y vinieron al encuentro de Jesús. Hay una escritura, mis amados, que dice que Dios ama a los que lo aman y lo hallan los que temprano lo buscan. Entonces, mi amado, busquemos a Dios con la fe como lo buscó Jairo, con la fe como lo buscó esta mujer de flujo. Imagínense a Jairo con esa fe tan fuerte que tenía, y de repente en el camino lo para una mujer y se queda Jairo así como diciendo, pues Señor, mi hija, ¿no? Pero cuando pasó este evento, dice que siguieron caminando. Y llegaron a la casa de Jairo y ya había mucho alboroto. Había mucho alboroto. La mujer ya había sanado, ya había sido sanada de su azote, del problema que tenía de flujo de sangre. Llegaron a la casa de Jairo y ya había mucho alboroto. Había gente gritando, había gente llorando, había gente tocando flautas. Y cuando Jesús les dijo, o sea, tranquilos, quítense de aquí porque la niña no está muerta, sino vive. Fíjense, Jesús les afirmó que la niña no estaba muerta, estaba durmiendo. Y muchos se burlaron de él, Muchos. Dice, les dijo, apártense porque la niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él. Mi amado, ¿cuántas veces se han burlado de ti cuando intentas hablarle a alguien de Jesús? Se burlan de ti, te juzgan, te critican. Pero ¿sabes qué? Jesús no hizo caso de esas burlas. Sino Jesús dice que él había, después de que echó fuera a todas estas personas que estaban causando el aborto, dice que entró y tomó a la niña y ella se levantó. Y se la entregó viva a su padre. Y estos hechos de la mujer y de la hija de Jairo, dice la Escritura en el capítulo 9, versículo 26, dice, y se difundió la fama de Jesús por toda aquella tierra. Por estos hechos se difundió la fama, más aún porque ya se había difundido la fama de Jesús. Pero dice, y se difundió la fama
por toda aquella tierra, por estos eventos. Mis amados, y así se llama el título de esta plática: difundir la fama de Jesús. Vamos a extender, mis amados, la fama de Jesús. Jesús ha hecho cosas increíbles en nuestra vida. La primera es que dice la Escritura que Dios mandó a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Lo primero que ya hizo Jesús con nosotros es que ya nos salvó, nos limpió de nuestros pecados. Dios ya nos dio vida juntamente con Él. Y mis amados, nosotros tenemos que extender la fama de Jesús. Fíjate, dice que después de que ya curó a la hija de Jairo, dice en el versículo 27, dice que bueno, ya dijeron, bueno, pues ya la curó, vámonos. Y ya iban para de regreso, iban para su casa. Dice, y pasando Jesús de ahí, le siguieron dos ciegos dando voces, gritando, diciendo: ten misericordia de nosotros, hijo de David. Pero ¿qué crees? Jesús no les hizo caso. Jesús siguió caminando y ellos venían dando voces de atrás: Jesús, hijo de David, ten misericordia de nosotros. Ellos clamaban a Jesús. En Jeremías 33:3 dice la Escritura: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Pero dice la Escritura: clama a mí, dice Jesús, dice Dios, y yo te enseñaré cosas grandes y ocultas. Y entonces estos ciegos venían clamando, pero Jesús no les hizo caso. Pareciera que los estaba ignorando. Pero dice que cuando llegaron a la casa, en el versículo 28, dice, vinieron a él los ciegos, se acercaron a él los ciegos y le dijeron: Jesús, ten compasión de nosotros, que somos ciegos. Y Jesús les dijo: ¿creen que puedo hacer esto? De devolverles la vista, obvio. Dice, ¿creen que puedo hacer esto? Ellos dijeron: sí, Señor. O sea, ellos no dijeron, bueno, pues hemos escuchado, ¿no? Que puedes hacer milagros. No. Jesús les dijo: ¿creen que puedo devolverles la vista? Y ellos dijeron: sí, Señor. ¿Por qué estaban tan seguros? Porque habían escuchado, mi amado. Habían escuchado la fama de Jesús. Habían escuchado que Jesús había ya sanado ciegos, había ya curado paralíticos, y sobre todo acababan de escuchar que acababa de resucitar a una muerta. Seguramente alguien les dijo, y ya todos iban platicando de este evento, y ellos también se enteraron. Y cuando Jesús les dijo: ¿creen que puedo? Ellos dijeron: sí, sí sé que podemos. Ahora, la pregunta para ti, mi amado: ¿crees que Jesús pueda hacer lo que tú le estás pidiendo? ¿Crees que Jesús te pueda ayudar en tu necesidad? ¿Cuál es tu respuesta? No sé, puede ser, como decía Capulina, a lo mejor. ¿Cuál es tu respuesta, mi amado? La respuesta es conforme a tu fe. Conforme a tu fe. Fíjate lo que dice aquí Jesús. Ellos le dijeron: sí, Señor. Entonces Jesús les tocó los ojos, diciendo: conforme a su fe les sea hecho. Y los ojos de ellos fueron abiertos. Conforme a su fe. Jesús les preguntó: ¿creen que pueda hacer? Ellos dijeron: sí, Señor, porque creyeron. Dice la Escritura que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Ellos escucharon la fama de Jesús. Ellos escucharon lo que acababa de hacer Jesús, que acababa de resucitar a una muerta. Y cuando Él le dijo: ¿creen que puedo? Y dijeron: pues si resucitaste a una muerta, claro que puedes devolvernos la vista. Y Jesús les dijo: ¿qué? Conforme a su fe. ¿Cómo está tu fe, mi amado? ¿Eres de las personas que oras y dices: bueno, pues ya oré? Ora, pues ya oré, hay que Dios, lo que Dios quiera. Mi amado, ¿crees? ¿Crees que Dios pueda hacer lo que le estás solicitando? Dice:
Y los ojos de ellos fueron abiertos y Jesús les encargó rigurosamente diciendo, miren que nadie lo sepa. Y cuando ellos salieron, ¿qué crees que hicieron? Lo platicaron a todo mundo. Sí, Jesús les había dado una orden así rigurosa, que nadie lo sepa. Pero ellos iban gozosos de que pudieron ver, empezaron a ver todo. Ellos iban tan alegres, tan agradecidos, que empezaron a difundir. Dice, pero al salir ellos, divulgaron la fama de él por toda aquella tierra. Tuvieron una única oportunidad de divulgar la fama de Jesús y lo hicieron. Una única oportunidad, mi amado. ¿Qué ha hecho Jesús contigo? Punto 1, pues ya te salvó. Ya te dio vida eterna juntamente con él. Ya perdonó tus pecados. Ya te limpió de tu inmundicia. Ya te dio vida con él. Ya hay un motivo para que tú puedas extender la fama de Jesús. Entonces, ¿qué otra cosa más ha hecho Jesús? ¿O qué quieres? Estos ciegos clamaron, Jesús, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. La palabra de Dios dice que si Dios le da de comer a los pajarillos, ¿qué no hará por nosotros, que somos sus hijos? Dice la Escritura, mi amado, pedid y se os dará. Pero Santiago dice, pero pidan con fe, creyendo que Dios les va a responder. Extendamos, mis amados, la fama de Jesús. Divulguemos la fama de Jesús. El mundo allá afuera, dice la Escritura, que el mundo está ardientemente esperando la manifestación de los hijos de Dios. Lo que haya hecho Dios contigo, mi amado, es un motivo para difundir la fama de Jesús, para difundir lo que Dios ha hecho. A veces decimos, pero ¿qué le digo cuando tenemos enfrente a alguien que no conoce a Dios o que tiene una necesidad? Es que no sé cómo decirles de Dios. Platica tu milagro, platica la misericordia que Dios tuvo contigo. Estos hombres les fueron abiertos los ojos y divulgaron la fama de Jesús. La mujer fue sanada de flujo y divulgó la fama de Jesús. Jairo recibió a su hija viva y difundió la fama de Jesús. Difundamos la fama de Jesús. Yo les voy a contar un testimonio así rápido. Tengo varios, pero este es reciente. Resulta que tengo un nietecito que tiene 10 meses. Acaba de cumplir 10 meses. Y lo fui a ver a su casa. Y resulta que cuando llegué, mi hijo y mi hija estaban preocupados por su bebé. Y me comentaron, oiga, dice, ¿qué será? Porque Emiliano, así se llama mi nieto, dice, le salieron unos granitos en su hombro. Y entonces lo revisé y resulta que sí, todo su hombro estaba tupido de granitos. Pero así tupido, como si fuera una urticaria, una alergia de algo. Entonces, pero yo les dije, bueno, pero no tiene temperatura ni está incómodo. Vamos a estar pendientes, estar observando para que pues no pase nada. Y entonces pues ya oramos. Oré por el bebé. Y resulta que bueno, ya lo dejé y cuando llegué de regreso a mi casa, en mi devocional, yo me fui al trono de gracia, a mi lugar de oración. Y yo de verdad me postré en mi corazón y yo clamé a Dios, como dice Jeremías, clama a mí, yo te responderé. Y yo clamé a Dios y yo le dije, Dios, quiero solicitar de ti un favor. Quisiera que extendieras tu mano sobre la vida de mi nieto Emiliano. Tú ya conoces la situación, tú ya sabes lo que le está pasando, porque para ti no hay nada oculto, Señor. Y mi petición, Dios, es que pedirte que por favor me ayudes y lo sanes. No sabemos qué sea, pero no queremos que esté así, Emiliano. Te lo ruego, por favor, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús. Y oré,
Y ya me tranquilicé, me fui a dormir y al otro día que fui a verlo, ¿qué creen que fue lo primero que hice? Pues casi encuerar a mi nieto, no bajarle su manguita. Y de verdad, increíble, ella no tenía nada. Perdón, ni una marca, ni un granito, estaba limpio su hombro. ¡Wow! Esto fue extraordinario. Esto fue extraordinario. Y he tenido la oportunidad ya de platicarlo a varias personas y decirles eso, que oré y que Dios hizo el milagro. Y esos testimonios, mi amado, son los que la gente necesita para que su fe crezca. Yo estaba preocupado, mi hijo y mi hija estaban preocupados por su bebé. Pero oré ellos oraron por su bebé. Oré por el bebé y Dios tuvo misericordia y lo sanó. Y hay una razón más para difundir la fama de Jesús. Mi amado, seamos como Jairo, seamos como la mujer de flujo, seamos como los ciegos, que fueron en busca de Jesús, Jairo llegó hasta su presencia. La mujer fue a buscar a Jesús, aunque llegó por detrás. Como dicen por ahí, son cristianos de la secreta. No, mi amado. No existen los cristianos de la secreta. Los que dicen que son cristianos de la secreta no son cristianos. Son cristianos, se muestra. Y el mundo quiere ver ya a los cristianos siendo ejemplo, mostrándoles ellos quieren ver en nosotros a Cristo manifestado. Entonces, mi amado, en cuanto tengas la oportunidad, platica lo que Dios ha hecho de ti. La gente está urgida de conocer quién es Cristo. Y nosotros, los hijos de Dios, lo vamos a manifestar. Nosotros somos los que vamos a dar a conocer a Jesús. Como hizo Jairo, como hizo la mujer, como hicieron los ciegos. Eso es lo que está esperando el mundo. Mis amados, si tú tienes una necesidad, ve y busca a Jesús. Porque Dios ama a los que lo aman y lo hallan los que temprano lo buscan. Busca encontrarte con Dios. Busca encontrarte con Dios y platícale tu necesidad, platícale de tu aflicción, platícale de tu necesidad, de tus problemas. Él te va a escuchar y Él te va a responder. Resucitó la hija de Jairo, sanó a una mujer de flujo, le dio la vista a los ciegos. Y hay muchas cosas por las que podemos platicar. Yo te invito a que nos unamos y que llevemos lo que dijo la gran encomienda. En este mismo capítulo, en el capítulo 28, dice la Escritura que Él nos dijo, vayan y hagan discípulos, vayan y prediquen el Evangelio. Y esa es una forma de predicar el Evangelio, contando tu testimonio y glorificando a Dios. Que Dios les bendiga, extiendan la fama de Jesús. Yo soy el hermano Juan y nos vemos la próxima.